Puede proceder. Muy bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar nuestro proyecto de tesis, existe un vacío. A veces este vacío está referido a la forma en la que yo debo implementar el trabajo de investigación. Esto es, diremos, complejo en el sentido de que muchas veces nos falta información o no podemos relacionar la información que tenemos al momento de haber desarrollado eh, nuestros conceptos teóricos y no poderlos relacionar con los conceptos prácticos. En realidad, todos los conceptos prácticos que nosotros necesitamos para elaborar un proyecto de tesis requieren la unión, esta unión de, de la parte técnica, generalmente porque estamos trabajando mucho en el área de ingeniería, y la parte metodológica, que es la parte científica. Esa unión, ese eslabón que nosotros necesitamos romper al momento de trabajar, es el que nos genera un problema importante cuando elaboramos o desarrollamos un proyecto de tesis y también cuando lo elaboramos. Muchas veces los cursos, inclusive yo soy testigo de esto, muchas veces los cursos a los que nos matriculamos o incluso los que llevamos en la universidad, por el tiempo que se tiene y también por la experiencia de los que desarrollan este tipo de cursos, no aportan mucha información debido a que no tienen la experiencia suficiente, al menos de los que dictan estos cursos, al momento de la elaboración de proyectos, ¿no? En ese sentido, repitiendo un poco lo que mencionó al momento de la presentación, yo tengo el trabajo constante de la publicación de artículos. Entonces, yo estoy constantemente desarrollando trabajos de investigación, asesorando trabajos de tesis también. He tenido la fortuna de publicar artículos a nivel Scopus, que ustedes pueden entrar libremente en Internet, buscarlo. Están en inglés, muchos de ellos. Y cuando nosotros trabajamos en ese nivel, pues podemos notar que las exigencias internacionales son diferentes. Muchas veces las limitantes que tenemos en conceptos nacionales y en algunos libros teóricos no son suficientes para poder afrontar requisitos o requerimientos internacionales, ¿no? Un artículo científico relacionado a información, por ejemplo, en Brasil, en México, en Estados Unidos, e incluso en Europa, tienen criterios diferentes dependiendo de la revista a la que uno presente los trabajos de investigación. Por lo tanto, esos criterios tienen que ser solucionados de diferente forma, abordados de diferente forma, y en este taller lo que hago es sistematizar toda esa información, además de la local que conocemos, los textos muy conocidos en metodología, uno de ellos Hernández Sampieri. Nos iremos un poquito más allá para ver cómo afianzamos un poco este concepto de lo que es la elaboración del proyecto de tesis. Bajo esa consideración, voy a presentarles rápidamente un pequeño resumen de lo que vamos a desarrollar en el curso, con una introducción. Y el día de hoy también desarrollaremos un pequeño taller a modo de práctica, donde les voy a mostrar algunas pautas iniciales, especialmente los que van a llevar el curso, vamos a utilizarlo posteriormente y también vamos a familiarizándonos con los formatos que vamos a ir elaborando y con el contenido general del curso. A ver, permítame, voy a compartir esta información. Bueno, terminando la primera parte de introducción que vamos a hacer el día de hoy, voy a compartir es un archivo, el cual vamos a trabajar en esta sesión como parte del producto que vamos a iniciar. En realidad, la idea de la elaboración del taller de tesis es justamente esa. Cada una de las sesiones con las que nosotros o en las sesiones en las que vamos a participar y con las que nosotros vamos a explicarles cómo es que estamos trabajando con este equipo de
que me va a apoyar en la evaluación, este equipo de trabajo que me va a apoyar en la evaluación de cada uno de los trabajos de forma individual, requiere un producto, ¿no? De nada sirve tener aspectos teóricos e incluso grabaciones. Entonces, nosotros pensamos que con el hecho de tener una grabación es suficiente para poder afianzar el conocimiento y cuando realmente lo necesitamos, vamos a la grabación y aún nos quedan vacíos, ¿no? La idea de los talleres que vamos a desarrollar justamente es tratar de suplir esto con elementos prácticos, o con consideraciones prácticas referidas a la parte de elaboración. Entonces, una de las principales metas que tenemos es el logro a nivel universitario de la obtención de un título profesional o un grado académico. Tengan en cuenta que ahora, por aspectos de la nueva ley universitaria, el bachillerato ya no va a ser automático, pese a que están extendiendo y extendiendo estas, diremos, dispensas para que se les dé el automático, el bachiller automático. En realidad, la ley universitaria indica que el bachillerato debería de nacer de una propuesta investigativa a la cual se le llama una tesis de menor profundidad, que también le dicen tesina, una investigación monográfica o un ensayo. Muchas de las universidades, debido también a esta, digamos, gestión que han hecho a nivel del Estado, están extendiendo esta entrega de grados de académicos de bachiller en forma automática. Bueno, en realidad es una estrategia que hace el Estado para poder brindar, diremos, un beneficio a los estudiantes de las universidades para que puedan obtener este ansiado grado académico, que es un primer paso en la vida universitaria. Pero eso no quita la consideración de que yo ya debería, al menos en pregrado, ir viendo cómo elaborar mi tesina, ¿no? Sería interesante hacer una propuesta. Incluso muchas de las universidades, pese a que el bachillerato es automático, en las áreas de ingeniería, el estudiante debe presentar un trabajo de investigación, una exposición de un trabajo que ha hecho en campo, las famosas prácticas preprofesionales. Y esta exposición es un requisito o es un curso más con el cual se cumple la estructura curricular, se completan los créditos suficientes para la obtención del grado académico que en papel todavía dice que es automático, pero en realidad se están haciendo trabajos de investigación. Además, en nivel de pregrado, muchos de los trabajos que hacemos en los últimos semestres justamente requieren habilidades investigativas. Por lo tanto, el taller que desarrollaremos nosotros no se limita a una elaboración de un proyecto de tesis, sino también a este tipo de trabajos donde vamos a ir afianzando justamente las habilidades investigativas que se requieren para investigación. Estas se van profundizando a medida que vamos avanzando en la elaboración de un trabajo de investigación. Una de las principales preguntas que suelen hacer al final de la vida universitaria, no solamente a nivel de pregrado, sino también a nivel de posgrado, es cómo inicio mi trabajo de tesis. Pese a que yo ya conozco información y ustedes están en toda la libertad de poder ir a uno de los canales de información que tenemos en Internet, que es el famoso YouTube, donde está todo referido a lo que es investigación. Hay cursos, hay talleres, hay charlas, hay videos infinitos sobre lo que es investigación, pero muy pocos, diría yo, muy pocos, lo muestran en realidad cómo debemos hacerlo. La teoría es la que nos dan, pero nunca nos dicen cómo transformar esa teoría en la práctica. Entonces, pese a tener esta información en Internet, una de las principales preguntas que siempre aparece y que siempre me hacen es cómo hago mi trabajo de tesis, cómo hago mi trabajo de investigación. Puede ser en pregrado, que es básicamente el objetivo de este taller, y también en posgrado, a nivel de maestría y a nivel de doctorado. Tienen que tener en cuenta algo importante. El taller que vamos a desarrollar está dirigido a todos los niveles académicos, o sea, puede asistir un estudiante que esté en pregrado, que todavía no tiene ningún conocimiento o muy poco conocimiento de lo que es la parte metodológica, y también colegas que ya están a nivel de posgrado e incluso doctorado, porque el método científico es uno solo. Más allá de haber buscado información, probablemente he encontrado información que a veces parece muy amplia y muy extensa, en la que habla de
metodología de investigación en las ciencias sociales, metodología de investigación en educación, en contabilidad, en derecho, en medicina, muy pocos en ingeniería. Esa es una, diremos, ramificación más puntual de lo que es la metodología. En realidad, el método científico se aplica a todas las áreas por igual. La única diferencia está en que cada área requiere una especialidad diferente, y esa especialidad es la que aporta cada uno de los tesistas, pero el concepto metodológico, los pasos a seguir, las estrategias que se van a mostrar son exactamente iguales. No depende mucho de la especialidad, sino del método. Eso significa que este taller es válido tanto para ingenieros civiles, para arquitectos, para electrónicos, para ingenieros de sistemas, para contadores, para economistas, para abogados, incluso profesores y quizás también médicos, dependiendo en qué nivel o qué tipo de estudio y en qué nivel quieren trabajar. Mientras más complejo es el nivel, mayor es el alcance del trabajo de tesis, por lo tanto, esos se utilizan en los niveles de posgrado. Y mientras más bajo es el nivel, el alcance es más simple, más descriptivo y pueden trabajar sin grado, ¿no? Entonces, no es una limitante, ni en especialidades, ni en nivel. Esa es la ventaja con la que nosotros trabajaremos este taller de tesis. Mucha información existe al respecto en Internet referido a este tipo de trabajos de investigación. Trabajos de investigación que a veces nos muestran, diremos, diferentes perspectivas, muchas veces desde el área de la ingeniería, desde el área de la economía, desde el área de las ciencias sociales. La metodología que nosotros vamos a aplicar son para trabajos de investigación cuantitativa, porque hay otro trabajo de investigación que es la cualitativa, que se trabaja con más frecuencia en el área de ciencias sociales, requiere algunas estrategias diferentes. Nosotros no vamos a abordar eso porque en realidad sería hacer un taller adicional y diferente. Y como yo considero que la mayor parte de los participantes están, digamos, enfocados en trabajos de investigación cuantitativa, pues nuestro enfoque también de estos talleres van a ser a ese nivel, ¿no? Pese a ello, sí se les va a dar pautas de cómo transformar estas investigaciones cuantitativas en cuantitativas. Es básicamente la variable con la que yo debo medir. Todas las variables que usaremos a lo largo de este taller deben ser medibles. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de investigaciones cuantitativas. ¿Y cómo cotejamos esto? Hay cosas que a veces son importantes tomar en cuenta. Conozco la problemática que ocurre en la naturaleza, porque eso es lo que nosotros tratamos de solucionar, pero no sé cómo aplicar el método científico para plasmar ese problema y solucionarlo bajo las pautas del método científico. Ese es un aspecto importante. Por lo tanto, el paso más importante, como indiqué al inicio, es justamente tratar de enfatizar mucho el conocimiento que ya se tiene en cada una de las áreas. Recuerden que ustedes, la mayoría de los que están inscritos y los que se van a inscribir, tienen ya una línea de estudio desarrollado a nivel universitario. Algunos pueden estar en proceso de egreso, otros seguro que ya han egresado, muchos otros están trabajando a nivel profesional, por lo tanto han notado con mayor cercanía los problemas en la sociedad y en el medio ambiente. Cuando me refiero a medio ambiente no hablo de contaminación, sino al aspecto natural en general, incluso social, y que en base a esto podemos, diremos, entender el problema. Y lo que vamos a hacer nosotros con este taller es encaminar ese problema bajo el método científico para trabajar un producto. Y este producto es, en este taller, la elaboración del proyecto de tesis, ¿no? Posteriormente, probablemente en el transcurso de este año, haremos un taller para la redacción del trabajo de tesis, que es otro esfuerzo adicional, donde ya vemos aspectos estadísticos, evaluación de resultados y contrastes, que en realidad sería lo más complejo cuando empezamos a ejecutar la tesis, más allá de la recolección de datos. Pero en esta primera etapa de este curso, en su versión número 5 ya, identificaremos los problemas, daremos pautas para que este problema pueda ser visible la solución a ellas a futuro y cuáles son las estrategias con las que debemos abordar las mismas para poder lograr un trabajo de investigación que sea
aprobable, verificable y obviamente ejecutable. Esa es la idea del trabajo. Hemos ido desarrollando este tipo de talleres desde hace ya varios años. Yo ya tengo más o menos un poco más de 20 años de experiencia como ingeniero civil, y de los cuales casi el 70-80% dedicados a la investigación y a la docencia universitaria. Por lo tanto, el taller ha iniciado en una primera versión en el año 2014-2015, y ya en este año 2024 estamos en una versión 5. Entonces se están trabajando estrategias referidas a un método que hemos ido desarrollando en este tiempo. ¿Cuál es la estrategia de este método? En realidad, lo innovador del método es que todo lo que nosotros hemos elaborado lo hemos sistematizado en unos formatos que sean fáciles de entender. He tratado de salir incluso del esquema teórico común que hacen los autores referente a la forma en la que se debe de llevar el método de investigación científica. Nosotros en uno de los primeros talleres vamos a analizar la parte conceptual. ¿Cómo es que dice la teoría que se debe hacer? ¿Cuál es la estrategia o la mejor estrategia para poder solucionar eso? Por lo tanto, el día de hoy, antes de iniciar el taller práctico, vamos a ver algunos aspectos de los formatos. En este punto quiero tomar un paréntesis importante. En realidad, la limitante que suele ocurrir muchas veces en los cursos de investigación, en los talleres que hay en el mercado, es que todos los trabajan desde un enfoque particular y a veces propio, en cada uno de los casos o criterios propios. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es tratar de adaptarnos a los formatos de las distintas universidades y de los distintos niveles de estudio en el que se encuentran cada uno de ustedes. Por lo tanto, uno de los primeros requisitos que yo voy a solicitar a los participantes en forma individual es que me indiquen de qué universidad son, porque cada universidad tiene un formato de presentación diferente. De nada sirve hacer un taller general que pues muestre la parte metodológica, y cuando yo me voy a ir al formato de mi universidad, tanto de pregrado o de posgrado, incluso en la misma universidad cambia la forma de presentación de este tipo de proyectos de investigación, propuestas o perfiles, le dicen ellos, ¿no? Por lo tanto, lo que sí se va a necesitar es el formato que aparece en la página web de cada una de las universidades. Incluso dentro de las mismas páginas web de las universidades hay dos niveles diferentes, ¿no? Un formato para pregrado y un formato para posgrado. E incluso los formatos se subdividen en dos: investigaciones cualitativas e investigaciones cuantitativas. Yo voy a trabajar como ejemplo con los formatos que tiene la Universidad Nacional del Altiplano, pero si es que hay algunos estudiantes, como ha solido pasar en talleres anteriores, que son de otras universidades, de Arequipa, de Cusco, o a nivel de maestría, recogeremos toda esa data de los formatos que ustedes ya tienen que ir acumulando, descargándolo para que puedan facilitarme, y adaptaremos nuestro taller al resultado final, que sería el formato. Porque el último tema, o uno de los últimos temas que vamos a desarrollar, es justamente llenar el formato. Primero vamos a empezar a llenar cada uno de los ítems, porque son semejantes. Algunos lo requieren, otros no, pero son semejantes en todas las universidades. El problema está en la estructuración de estos ítems que solicita cada universidad. Por lo tanto, cada universidad solicita de acuerdo a sus propios reglamentos internos, a sus propios estudios internos, que obviamente han cotejado sus propios investigadores y han hecho una propuesta y la han aprobado. Entonces, al finalizar el taller, una de las dos últimas sesiones es trasladar todo lo que hemos trabajado, 25 sesiones programadas, y llevarlo a un formato común. Puede ser el de la universidad o un formato alterno que sea de alguna otra universidad. Y se van a dar cuenta que en todos los casos debería de encajar. Y si es que algún formato pues tiene alguna exigencia adicional que no se ha visto en el taller, pues será el momento, en ese momento, de complementar esa información para poder solucionar, digamos, ese vacío al momento de hacer o de llenar los formatos. Un aspecto importante que vamos a trabajar con mucha, diremos, delicadeza, y lo primero que vamos a hacer
es el título. Aquí hay una consideración importante. De acuerdo al método científico de algunos autores, que no todos están de acuerdo con esto, si ustedes revisan uno de los más importantes que suele utilizarse a nivel de pregrado, que es Hernández Sampieri, en realidad un trabajo de investigación no nace en el título, nace en la identificación del problema y el objetivo. Una vez que se han identificado los objetivos, recién se plantean algunos aspectos y el título es un cuarto, quinto paso para la elaboración del proyecto. En nuestro taller, nosotros hacemos lo contrario. Primero identificamos el título en base a un problema. Esta estrategia ha dado muy buenos resultados debido a que para yo empezar por los objetivos y tratamiento de problemas requiere experiencia. En realidad el texto de Hernández Sampieri no es que esté mal, sino que está dirigido a investigadores o a estudiantes que tienen ya algo de experiencia en investigación. Pero cuando uno es novato en este tema de investigación, se le hace muy difícil plantear estos aspectos de investigación, empezando por los objetivos. Por lo tanto, empezaremos bajo este criterio y yo les voy a mostrar cómo se hace, ¿no? Otro aspecto que es importante trabajar es la justificación, el por qué estoy haciendo el estudio y cuál es la necesidad de hacer este estudio. Esta justificación siempre la vamos a trabajar desde el enfoque metodológico científico, estructurado de tres maneras. El diagnóstico, el pronóstico y el control. Son los tres aspectos que siempre se van a repetir. Puede variar dependiendo del criterio de diferentes autores, pero siempre se resume en estos tres elementos, ¿no? El diagnóstico es lo que está pasando actualmente. El pronóstico es, si yo no hago mi tesis, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Qué va a complicarse a futuro? Y el control es, ahora que yo implemento mi trabajo de tesis, ¿cómo lo soluciono? Si yo lo tengo que redactar de esa manera para poder justificar adecuadamente mi proyecto de investigación. Un cuarto aspecto son los objetivos, que repito, algunos autores inician por este punto. Nosotros lo trabajaremos en un cuarto nivel, donde vamos a plantearnos nuestras dos consideraciones de objetivos. Tenemos el objetivo general y los objetivos específicos, que en su momento veremos los nombres correctos, científicamente hablando, ¿no? No es objetivo general, no es objetivo específico, pero muchas universidades, debido a la traducción del inglés, utilizan estos criterios, incluso dentro de sus formatos. Bueno, no podemos cambiar los formatos, pero sí debemos entender qué es un objetivo general, qué es un objetivo específico, o su forma correcta, objetivo específico y objetivo operacional. El objetivo general o específico es el cómo, el qué voy a hacer, el qué voy a hacer. Y los objetivos específicos o operacionales es el cómo lo voy a hacer. Vamos a resumirlo en esas dos palabras. Analizaremos la hipótesis. Probablemente en este punto es uno de los meollos a los que la mayoría que ha hecho un trabajo de investigación de tesis se nos ha requerido, se nos ha solicitado, se nos ha pedido. Hay que tener en cuenta algo importante. No todos los trabajos de investigación llevan hipótesis. Lamentablemente, ocurre que en muchos formatos este es un requisito indispensable para la evaluación del trabajo de tesis. Por lo tanto, simplemente las universidades o algunos institutos hacen una ficha de control y uno de los requisitos importantes es, ¿lleva hipótesis? Sí, no. Y si es que no lleva, el trabajo no se aprueba, ¿no? Eso en realidad es un error. Entonces, en esta sección, cuando lleguemos a esta etapa de estudio, vamos a ver en realidad cuál es la importancia de la hipótesis, en qué casos debe llevar, en qué casos no debe llevar, y si esto depende del tipo de estudio. Entonces, vamos a ver que en realidad no tiene nada que ver con el tipo de estudio, en realidad tiene que ver con el problema. Por lo tanto, vamos a intentar plasmar las hipótesis en forma correcta, planteando la intención analítica, o sea, la prueba de hipótesis, a lo que muchos le tienen miedo, ¿no? Porque a veces no llevamos en forma adecuada los cursos de estadística o lo llevamos en forma muy general, pero cuando vamos a llevar el curso de metodología o empezar a elaborar la tesis, todo lo que nos han enseñado en estadística, pues a veces no nos sirve de mucho.
porque el trabajo se ha hecho de forma general debido a la cantidad de conocimientos que hay en esa área. Justamente por eso es que la ingeniería estadística es otra carrera. Nosotros empezaremos a utilizar entonces las herramientas necesarias para entender en qué casos lleva hipótesis, en qué casos no, tratar de justificarlo, porque la idea es, si yo tengo un jurado de tesis, tengo que justificar el motivo. ¿Por qué coloco y por qué no coloco tesis? Y el motivo, mis queridos amigos, no es el formato. A veces queremos decir, ¿por qué estás poniendo hipótesis? Ah, es que el formato me está pidiendo. Ese no es un motivo en realidad. Tenemos que ir un poco más allá y justificar al jurado por qué mi trabajo sí lleva, por qué mi trabajo no lleva hipótesis y cómo podemos, en base a eso, plantear nuestros alcances de estudio. Analizaremos un poco del marco de referencia. Aquí vamos a utilizar algo que tenemos a mano, que es la inteligencia artificial. Seguro que han escuchado que ahora hay inteligencia artificial que incluso elabora proyectos de tesis, ¿no? Pero tiene una limitante. Pese a que hay mucha información al respecto en la que indica que una inteligencia artificial te puede elaborar un trabajo de investigación, en realidad no es tan cierto. No, no es tan cierto debido a que una inteligencia artificial no ve la parte de análisis y cognición humana. Y ese aspecto hasta el momento todavía no puede ser imitado por estas inteligencias artificiales. Por lo tanto, hacen que el trabajo tenga esa concepción de artificial. Es muy fácil identificar un trabajo elaborado bajo la inteligencia artificial. Yo les voy a mostrar aquí que vamos a utilizar en lo necesario esta inteligencia artificial que tenemos a la mano, pero con la finalidad de entender cómo concatenar eso con nuestro proyecto de tesis. Muchas veces la inteligencia artificial nos da una ventaja grande que es tratar de agilizar tiempos y optimizarlos. Y justamente lo vamos a usar para eso, como una herramienta, más no como un fin. Es como utilizar una calculadora. Una calculadora como tal no me va a solucionar problemas, pero si yo sé qué datos ingresar y qué información requiero, pues la calculadora me da una solución mucho más rápida de lo que necesito. Siempre tenemos que tener en cuenta que el uso de este tipo de tecnología actual es una herramienta, más no es la que nos va a solucionar todo, ¿no? Es lo que yo suelo decir en clases, como el software. Muchas veces en el área de ingeniería, algunos estudiantes me dicen, ingeniero, yo ya he hecho un taller de diseño de estructuras de puentes, he seguido un curso de 6 meses, pero eso no significa que seas especialista, ¿no? Por más que manejes un software, si tú pones información inadecuada al software, pues el software te va a repetir o te va a responder y enviar también información incorrecta. Lo que necesitamos cuando hacemos diseño es entender qué respuestas son correctas y no, y qué datos debo ingresar. Por eso que un software se transforma en una herramienta y no como un aspecto de solución de un vacío, de un problema. Esa condición siempre hay que tomarla en cuenta, ¿no? Repito, inapropiadamente algunos colegas dicen que ya manejan el SAP 2000, el ETABS, el Robot o cualquier otro programa como Bridge, ya son especialistas en diseño. Esto no es tan cierto, ¿no? Hay criterios que a veces la computadora no los va a poder hacer. Y estos criterios están de las manos del especialista. Veremos lo que es la parte metodológica. Otro aspecto donde suele haber problemas, estas tres, la 5, la 6 y la 7, son los que generan la mayor cantidad de problemas al momento de hacer un trabajo de tesis. La parte metodológica es el sustento científico. Y nosotros en este taller lo que vamos a hacer es darle ese sustento científico, de tal forma que exista coherencia entre la metodología que voy a utilizar con los objetivos que estoy intentando solucionar y el problema que estoy intentando solucionar. Una cosa muy diferente que ocurre en cada uno de los proyectos que he podido revisar, que a veces no tienen una adecuada asesoría, es que al momento de elaborar la parte metodológica, confunden tipo de investigación con nivel de investigación, con método de investigación, con diseño de investigación. Y al colocar esta información, estos 5 elementos no se concatenan unos con otros. La metodología me dice cómo debe ser mi título. La metodología me dice cómo deben ser mis objetivos. No qué objetivos voy a estudiar, pero sí cómo los debo redactar.
Por lo tanto, si yo aplico una estrategia metodológica, esta debe reflejarse en los objetivos, debe reflejarse en el título y en la hipótesis. Si yo estoy haciendo un estudio descriptivo, mi objetivo no podría ser de causa y efecto. Y mi título, pues no podría ser, por ejemplo, predictivo. Esas cosas hay que concatenarlas y eso es lo que vamos a trabajar en este punto, que es básicamente una sistematización de toda la información que tenemos en Internet referida a la parte metodológica, ¿no? Y les voy a facilitar algunos libros y textos, algunos de ellos de mi propia autoría, que nos van a ayudar un poquito a mejorar esta parte, a entenderlo más que todo. Y entender solo lo necesario, porque la metodología es pues un tema muy amplio. Y aquí viene la parte importante. La metodología es la misma para cualquier tipo de trabajo de investigación en cualquier área. No hay limitantes, ¿no? El que les diga lo contrario, que por ejemplo una cosa es hacer investigación económica y otra muy diferente, investigación tecnológica o mecánica en el área de ingeniería o agrícola, no, eso no es cierto. En realidad la metodología es la misma. Lo que tenemos que entender es cómo aplicar esa metodología a cada una de estas áreas. Es por eso que no existen muchos libros de metodología en ingeniería. Si ustedes revisan en Internet, es muy raro que encuentren un libro que diga metodología de investigación aplicada a la ingeniería. Y peor, ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería agrícola. Mucho peor todavía. Porque no se ha logrado concatenar, al menos en el trabajo que vamos a desarrollar nosotros y en el tiempo de investigación que he desarrollado yo, he podido concatenar todo en una sola estrategia. Y es la que les voy a mostrar. Y finalmente, aspectos relacionados al cronograma y a los costos del curso que ya al final se les va a dar referente a cuáles son, digamos, los tiempos, los talleres que vamos a hacer, en resumen rápido. El objetivo básicamente del trabajo que vamos a desarrollar en estos 2 meses es entre el mes de febrero y marzo, un poco parte de abril, es identificar qué elementos son los más importantes para generar nuestra idea de investigación. Tengan en cuenta que estoy muy seguro que la mayoría de ustedes sí tiene una idea de investigación. Lo que no hay muchas veces es cómo identificar las variables, cómo unir las mismas para poder desarrollar el trabajo de investigación. Un segundo objetivo es la elaboración de nuestro perfil de tesis. Otros le llaman proyecto de tesis, proyecto de investigación, propuesta de investigación. Y aquí un punto importante, no es necesariamente para pregrado, ¿no? En realidad es para cualquier nivel, puede ser para posgrado, puede ser para un trabajo de tesina e incluso un trabajo académico, ¿no? Un trabajo de investigación académica, científica e incluso docente. No hay diferencias porque el método, repito, es el mismo. Lo único que va a variar es qué estudiar, a qué estudiar y con qué profundidad. Desarrollaremos talleres que son presenciales, en vivo, con ejemplos prácticos. La idea de los talleres que vamos a desarrollar es básicamente que una primera parte, en tiempo de 40 minutos, más o menos 30, 40 minutos, vamos a dar toda la parte fundamental del tema a desarrollar. En unos 30 minutos más vamos a trabajar un ejemplo o varios ejemplos. Primero un ejemplo práctico y después los ejemplos que algunos de los participantes puedan pedir, dependiendo de su avance que hayan desarrollado. Y en los últimos 30 minutos, cada uno de los participantes debería de llenar en realidad un formato o elaborar un producto, el cual debe ser presentado el mismo día, ¿no? Si queremos lograr la certificación del curso, debemos demostrar que hemos obtenido conocimientos. Así que en este curso hay dos tipos de certificación, uno para los que son solamente observadores y asistentes y otro para los que logren alcanzar la aprobación del curso. La aprobación del curso implica la presentación de un producto. Pero no se puede hacer un producto si no se hacen los pasos. Entonces, cada taller tiene un producto. Ese producto es el que se asesora, es el que se guía. En realidad, hacer un asesoramiento completo de un trabajo de tesis es complejo, muy difícil, a veces por el tiempo yo no lo hago y solo lo suelo hacer con algunos tesistas que vienen a buscarme, ¿no? Pero eso requiere de muchos días de trabajo.
Para evitar ese problema, nosotros en este taller lo que hacemos es agarrar un punto puntual, un punto importante, un punto focalizado del tema de investigación, hacer el taller y en base a eso asesorar. Para que en el siguiente taller sea exactamente lo mismo y se retroalimente, ¿no? O sea, vamos a hacer el taller 1, el producto 1, el taller 2, el taller 3. Y el taller 3 nos va a ayudar a entender los errores que hemos podido cometer en los talleres 1 y 2. Así que, independientemente, cada uno retrocederá al taller 1, volverá a corregir su información y así avanza al taller 5, al taller 6, al taller 7. Nuevamente ahí vamos a notar que hemos cometido un error, hay una falta o se nos ha ocurrido algo más. Por lo tanto, retrocedemos nuevamente y así. Es como un bucle constante, corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo en base a estos puntos de cada uno de los talleres. Cada taller requiere o tiene un formato y ese formato es editable y tiene que enviarse en la plataforma virtual correspondiente. Al hacer esto, nosotros vamos a hacer un asesoramiento personalizado. O sea, al día siguiente de haber hecho el taller, de ver que ustedes han trabajado, la única forma de que puedan preguntar algo, a veces preguntas complejas que aparecen al momento de la elaboración del proyecto de tesis, es desarrollando el producto. No se puede preguntar de algo que no sé o no he trabajado, es difícil. Entonces, hacer una charla o un video teórico y al final preguntarles si entendieron o no, es casi seguro que la mayoría o no responde, o si responde dice, sí se entendió todo, ingeniero. Pero ¿cuándo nacen las preguntas en realidad? Las preguntas nacen cuando yo hago el taller y ahí encuentro problemas. Para eso están hechos los talleres, ¿no? Hago el taller, me voy a dar cuenta de que he encontrado unos vacíos, unos problemas que no puedo solucionar y vamos a tratar de solucionarlo inmediatamente antes de pasar al siguiente taller. Justamente a eso se refiere con lo que es asesoría personalizada en cada uno de los casos, ¿no? Para esto vamos a tener el apoyo de personal también de acá del grupo que nos va a ayudar a sistematizar esta información para poderles dar o brindarles en forma con mayor rapidez, en forma rápida, las observaciones, consultas que tengan o dudas. Y si es que estas dudas son muy recurrentes y son muy interesantes, porque puede aparecer muchas cosas en el camino, en una sesión posterior profundizaremos el tema, para que todo el resto pueda alimentarse también de esta duda, ¿no? Pero a veces las dudas aparecen justamente en este punto. Uno tiene una duda tan interesante que ni siquiera a mí se me va a ocurrir. Por lo tanto, cuando lo solucionamos, hacemos que esta duda se comparta con el resto de participantes en caso de que a ellos les ocurra en algún momento y todos tener la misma información. Vamos a utilizar formatos, vamos a utilizar plantillas y muy poca teoría. Eso es importante. Mi curso no es de teoría. Por lo tanto, yo no voy a profundizar en aspectos teóricos, a veces diremos tediosos por la información que se requiere. Yo solamente les voy a dar la parte importante, que es en menos de 5 o 10 minutos un resumen teórico, pero el resto va a ser talleres. Y en el taller les voy a mostrar las estrategias con las que solucionamos este problema. En realidad, mi trabajo al momento de desarrollar este curso siempre es ese, ¿no? Tratar de mostrarles cómo hacer y hacerlo con ustedes. No sería muy interesante porque yo asistía a muchos cursos donde el docente habla pues 1 hora, 2 horas de lo que es un objetivo y habla de teorías, y habla de enfoques y habla de un montón de cosas que a veces nosotros asumimos que eso se lleva pues en los cursos de metodología y a veces es repetitivo si conocemos el tema y un poco pesado si la información es puro texto, puro texto y puro texto. Yo voy a obviar en lo posible eso para irnos de frente a cómo aplico esa teoría en la práctica elaborando el proyecto. Entonces ahí vienen los formatos. Los formatos en base a diremos, a este resumen de teoría que les voy a dar en los primeros minutos del taller, nos van a ayudar a solucionar el problema. Y a medida que hagamos la solución del problema o la elaboración del ejercicio, ahí van a ser también aspectos teóricos, restricciones, para poder entenderlo de mejor manera. Esta es la razón por la que este curso es taller de tesis, ¿no? No es curso de metodología. Yéndonos al concepto, entonces, ¿qué es un proyecto de investigación? ¿O de dónde nace un proyecto de investigación? Un aspecto importante es entender el método científico. Todo proyecto de investigación debe ser solucionado bajo los criterios de un método científico.
El método científico es el que nos va a ayudar a entender qué pasos debo seguir. Justamente por esa razón se le llama método, ¿no? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Qué pautas debo tener en cuenta para poder yo entender las estrategias con las que debo abordar un proyecto? Cualquier idea de investigación a la que no le pueda adaptar bajo los procedimientos del método científico, desde ya me van a dar una idea de que ese trabajo no es el correcto para un trabajo de tesis, porque no debemos confundir un informe con una investigación. Algo rápido. Una tesis, al menos desde mi criterio, porque no va a ajustar, vamos a ver que después no va a ajustar dentro del método científico, no puede ser el diseño de un edificio, por más que sea de 20 pisos. Si mi idea de investigación es diseñar un edificio de 20 pisos, les comento que eso es una memoria de cálculo. Se soluciona por pasos establecidos tanto en la normativa y en la teoría para llegar a un producto final que es el dibujo de planos que están sustentados por un cálculo. Y todo eso se presenta en un documento que se le llama informe o memoria de cálculo. No es una tesis. Y eso es lo que vamos a entender cuando hagamos el estudio metodológico, ¿no? Muchas veces seguro que en Internet incluso encontramos en nuestros proyectos de investigación, dice diseño de un edificio de 12 niveles o diseño de un puente de 100 metros de luz. Bueno, todo diseño y todo cálculo es eso. Simplemente es una memoria, un procedimiento matemático. Y un procedimiento matemático no puede ser una investigación, porque nos vamos a encontrar en el camino que a ese procedimiento no le voy a poder o no lo voy a poder adaptar bajo los criterios del método científico, que tiene que ser identificados en forma clara, en forma sencilla, identificar elementos eh, para poderlo solucionar. Eso desde ya es necesario tomar en cuenta. Otro aspecto importante es el estudio del arte. El estudio del arte está referido a eh, en qué momento de investigación nos encontramos, qué tanto avance ha habido en la parte científica de otros autores o otras investigaciones sobre el tema que estoy abordando. Por lo tanto, el estudio del arte es importante, también se le conoce como antecedentes, ¿no? Aunque algunos, bueno, lo diferencian el estudio del arte con los antecedentes de estudio, pero en parte es lo mismo, es casi lo mismo, debido a que el estudio del arte es qué trabajos similares se han hecho hasta el momento, en qué medida estos trabajos similares aportan a mi investigación, si se parecen o no a la mía, y si se parecen a la mía, esas le van a servir para hacer un contraste posteriormente, ahí sale el contraste de resultados o la evaluación final de mi trabajo, si es válido o no, la validez. Eh, y si es que esta información no es vasta, no existe información al respecto, pues ese es un claro indicio de que mi trabajo está todavía a un nivel básico. Vamos a entender que dentro de los niveles de investigación, uno de los primeros niveles es la investigación exploratoria. Una investigación exploratoria es que recién estamos iniciando en esta línea de investigación, no hay estudios al respecto, y justamente cuando verifiquemos el estado del arte, pues no vamos a encontrar ningún antecedente. Ese es un indicio claro de que mi trabajo es nuevo. Mi trabajo probablemente sea novedoso, pero eso implica también que debo empezar punto por punto a solucionar. Estoy creando una nueva línea de investigación. Pero si yo tengo mucha información sobre mi trabajo de tesis, tampoco debemos confundir de que mi trabajo es repetitivo. A veces suele ocurrir que los jurados de tesis, los asesores de tesis, miran primero el título y dicen, ah, no, pues este trabajo ya se ha hecho en Lima, ya se ha hecho en Trujillo. Entonces estás repitiéndolo. No es tan cierto. Si yo analizo las mismas variables, pero bajo otras condiciones, en realidad lo que estoy haciendo es tratar de validar los resultados de otros trabajos de investigación. O sea, mi trabajo es un punto más al conocimiento científico o al vacío de conocimiento que hay. Mi objetivo es ver si lo que ocurrió en Chiclayo, en Trujillo, en Loreto, está ocurriendo en Puno o en Arequipa. Por lo tanto, es necesario hacer esa investigación, ¿no? Ahora, que ya hayan hecho ese estudio y yo esté repitiéndolo 3 o 4 veces en la misma zona de estudio, lo cual es muy difícil a veces de que ocurra, pero suele ocurrir, en realidad ahí sí ya sería un trabajo pues repetitivo. Si yo cambio la variable espacio, la variable ubicación,
ya es un trabajo nuevo. Ahora, eso no significa que me tengo que copiar lo que hicieron en otro lado. No, yo tengo que validar esos resultados bajo nuevas o nuevos enfoques en la zona de estudio. Por lo tanto, sí es válido como un trabajo de investigación de tesis. Puedo ver en el chat, algunos ya están haciendo consultas y para que no se me vaya la idea, hay una pregunta que dice, ¿comparar sistemas estructurales puede ser considerado una investigación? Dependiendo cómo se haga el enfoque, el diseño de un solo sistema estructural no es investigación. Pero si yo comparo dos, tres o más, ya podría tener diferentes alternativas de solución a un mismo problema. Pero cada una de las alternativas conlleva a diferentes resultados, tanto si estamos hablando a nivel de ingeniería, estructurales, viables, como económicos. Por lo tanto, el usuario podría optar por cualquiera de ellos. Sí, en ese caso sí se transforma en un trabajo de investigación. Pero si mi trabajo dice evaluación estructural de un edificio, nuevamente, ese es un informe, es un reporte. Y al ser un reporte, no es un trabajo de investigación. Cualquier tipo de expediente técnico, por ejemplo, la elaboración de un puente, de un sistema de redes de agua potable, de un edificio, de un colegio, de una carretera, es eso, es un expediente técnico, no es un trabajo de investigación. Eso hay que diferenciarlo y lo vamos a diferenciar el motivo en su momento. Vamos a llegar a ese taller y ahí les voy a explicar por qué. ¿Debido a qué? ¿Cuál es la implicancia? Miren, yo suelo utilizar esta referencia en forma rápida para que ustedes se den cuenta. ¿Cómo sé que un proyecto es tesis o es investigación y cómo sé que no es tesis y es reporte? Si mi idea de investigación en el área de ingeniería especialmente, yo lo llevo a una oficina de estudios, por ejemplo, el municipio tiene su oficina de estudios, el gobierno regional tiene su oficina de estudios, no solamente a nivel de ingeniería, probablemente a nivel de computación, a nivel de sistemas, tiene sus técnicos de sistemas, tiene su área contable. Si alguno de estas áreas puede solucionar o hacer lo mismo que yo estoy pensando hacer, entonces mi trabajo no es una tesis de investigación. Esa sería una referencia rápida. Si yo le doy esto a una oficina de estudios o a una empresa de elaboración de soluciones mecánicas, eléctricas, qué sé yo, y ellos lo logran hacer, quiere decir que mi aporte en realidad a la ciencia no está tan clara. Porque ¿por qué lograron hacerlo ellos? Porque siguieron pautas teóricas que les ayudó a solucionar este problema. Por lo tanto, no investigaron nada, simplemente siguieron pasos. ¿Cuál es el aporte que yo hago como tesista? Aplicar el método científico, generar conocimiento en ese proceso. Bajo ese criterio, un expediente técnico no puede ser un trabajo de tesis, pese a que en su momento, en los inicios de las carreras profesionales de ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería agrícola, las primeras tesis probablemente sí fueron de esa categoría, porque, bueno, la carrera era nueva, el conocimiento estaba todavía en pleno proceso de desarrollo, no había mucha información, por lo tanto se tenía que directamente aplicar el conocimiento técnico, así que muchos de las tesis de esos años iniciales de las escuelas profesionales a nivel nacional han sido pues proyectos de carreteras, proyectos de sistemas de agua, de saneamiento. Pero en este momento y bajo la nueva consideración de la ley universitaria, eso ya no es posible. La ley universitaria 30-220 justamente lo dice, ¿no? ¿Qué es un trabajo de investigación? Es la habilidad o es demostrar las habilidades investigativas, en este caso del tesista. Yo, con mi trabajo de tesis, tengo que mostrar habilidades investigativas. Eso me dice la ley universitaria. Y seguir pasos matemáticos, como es un expediente técnico, o de programación, como es un trabajo de elaboración de software, o de cultivo, generación, mejora genética, que es un área de biología agrícola, no es investigación, porque estoy siguiendo pasos ya establecidos. Yo tengo que en esos pasos buscar información que me ayude a cimentar conceptos nuevos, conocimientos nuevos, unificar variables nuevas, de tal forma que esto pueda servir para que en su momento, en base a estos conceptos generados, pueda generar también nuevos pasos para hacer otros proyectos. Un tercer aspecto es la identificación del problema. Vamos a empezar nosotros por este punto. Identificar un problema es difícil si no sé cómo hacerlo.
identificar un problema en realidad me va a ayudar a armar toda la tesis. Si yo logro identificar un problema en forma adecuada, prácticamente el 50% de mi trabajo de tesis ya está hecho. ¿Y qué es un problema? Pues partamos desde este punto de vista. Un problema eh, está referido a que yo debo solucionarle un vacío a alguien. Cuando yo hago el diseño de un edificio, el único que está ganando con ese problema soy yo. Eso tienen que tomarlo en cuenta, no una población. Pues es un problema siempre va a tener que solucionar a una población de estudio. Por ejemplo, yo hago un edificio de 20 pisos, voy a diseñarlo en software. ¿Quién está ganando de eso? Me podrán decir, no, yo lo voy a hacer para el gobierno regional y lo van a construir, cosa que es muy rara. Lo voy a hacer para una universidad y la universidad lo va a construir, cosa que es muy rara. Pero en algunos casos, algunas empresas solicitan esa información a las universidades. Por ejemplo, necesitamos hacer una planta de tratamiento de aguas o necesitamos hacer una planta de mejoramiento genético de animales o de sistematización de energías no renovables, almacenamiento de productos químicos, pueden ser empresas de gas, empresas de transporte, hoteles, ¿no? Que requieren el servicio técnico. Por un lado, ellos pueden solicitar eso a una entidad o a una oficina de estudios, sí lo pueden hacer. ¿Y la oficina de estudios lo va a hacer? Pues claro, tiene sus especialistas y lo va a trabajar bajo ciertas pautas, siguiendo ciertos caminos. Ellos no van a investigar nada, simplemente, probablemente el estudio más cercano a lo que es investigación sería el estudio de mecánica de suelos, pero el resto ya está establecido tanto en la norma como en la teoría. Pero en algunos casos suelen solicitar esto a las universidades, ¿no? Y las universidades pues aportan a un trabajo de tesis. Eso significa que le da esta responsabilidad a un estudiante que está egresando, uno o dos estudiantes, para que solucionen ese problema. He ahí que nacen los proyectos, por ejemplo, de algunas universidades como edificios, diseño de puentes, diseño de plantas industriales, para solucionar ese problema como un requisito. En realidad, esto es parte del requisito de la misma universidad. Existen varias modalidades para obtener el título profesional. En el caso del título profesional, una modalidad es la eficiencia, eh, se le dice profesional, o el trabajo de eficiencia profesional. Ahí es donde nacen los proyectos de edificios, puentes, plantas hidráulicas, mecánicas, geomecánicas, qué sé yo. Pero a veces los encontramos en internet y decimos, pero si en tal universidad están haciendo diseño de edificios, pero no hemos visto por qué modalidad hizo su trabajo. Probablemente sea un informe de fin de carrera o también se le dice un informe de ejercicio profesional, que es otra modalidad, donde el ingeniero que ya tiene experiencia en la vida profesional regresa a la universidad y bajo ciertos requisitos de experiencia profesional hace un proyecto en base a su experiencia, ¿no? Que también es una modalidad diferente. Yo no voy a trabajar eso, eso es otra cosa, ¿no? Por lo menos en la Universidad Nacional no existe esa modalidad. Quizás en algunas otras sí las hay. En realidad, lo que yo voy a trabajar es básicamente la aplicación del método científico, o sea, investigación. Por lo tanto, sí he visto trabajos de universidades donde trabajan, bueno, siempre voy a repetir edificios, ¿no? Diseño de edificios, dice, sísmico, análisis sísmico y análisis estático y dinámico, un edificio de 20 pisos, pero existe un usuario, por lo tanto existe una población y ese proyecto se va a ejecutar, o sea, hay una constancia, un certificado y un convenio que hace que el proyecto no quede en una idea, sino que se ejecute. Bajo ese criterio, esa es otra modalidad de tesis. Pero si yo hago un trabajo teórico que nadie lo va a ejecutar, solamente es una idea, el único que gana con esa tesis, ¿quién es? Pues soy yo, porque yo voy a aprender a diseñar estructuras, voy a aprender a utilizar software, voy a aprender a utilizar, a dibujar, diseñar, calcular planos a cero. El único que me voy a beneficiar soy yo. Por lo tanto, no es un trabajo que ayude a una población. La idea de un trabajo de tesis es que ayude a una población, básicamente una población. El siguiente aspecto importante es el desarrollo del enunciado. Una vez que tenga el problema y tenga la intención de estudio, el enunciado de estudio requiere un ensamblaje de variables y elementos.
dentro de los cuales están el propósito. Vamos a aprender a identificar el propósito. Y por cierto, el propósito depende del tipo de investigación. No lo puedo hacer al azar. No me puedo inventar un propósito. El propósito tiene que ver con la metodología y cada nivel metodológico tiene propósitos diferentes. No es lo mismo una investigación descriptiva que una investigación de causa y efecto. Sus propósitos son totalmente diferentes. Y justamente ahí viene el conflicto que les decía, ¿no? O sea, la parte metodológica a veces no se relaciona con la parte de la propuesta, del título de estudio. Otro aspecto importante es la variable. Por ejemplo, les pongo un ejemplo rapidito. Un ejemplo que ponen aquí. Influencia de los aditivos Zika y Master Builders sobre el shotcrete para mejorar la resistencia inicial de la unidad dice Guarón. Todo trabajo de investigación debe tener un propósito. Y en esto que acabo de leer, influencia sería un propósito. Todo trabajo de investigación, después del propósito, debe llevar una variable. Y aparentemente la variable es aditivo Zika y Master Builder. Aparentemente digo, porque toda variable debe poder medirse. La pregunta que les hago a todos es, en este ejemplo que estoy poniendo, ¿cómo mido aditivo Zika y Master Builder? No es posible. No puedo medir un aditivo. La cantidad de un aditivo sí lo puedo medir. La eficiencia de un aditivo sí lo puedo medir. Son dos mediciones diferentes. La cantidad es un valor numérico, ¿no? Puede estar en milímetros, en volumen, puede estar en metros cúbicos, en milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, sería un volumen, puede estar en litros. Esa sería la cantidad. Y la calidad también lo puedo medir, pero no en unidades de medida del sistema internacional. Por ejemplo, puede ser muy bueno, bueno, regular. Eso es una medición cualitativa, una característica. Eficiente, no eficiente, adecuado, no adecuado. O sea, si lo hago de estas dos formas, tengo dos formas de medir. Numéricamente, que sería cantidad de aditivos, o analíticamente, que sería calidad, bueno, muy bueno, regular, malo, eficiente, ¿no? Cuando decimos masculino, femenino, por ejemplo, es una forma de medición. Si yo colocara de esa manera, sí sería una variable, que si solo pongo aditivo Zika, esa no es una variable. Por lo tanto, si mi proyecto fuera diseño de un edificio de 15 pisos, ¿cuál es mi propósito? Diseño. ¿Cuál es la variable? Edificio de 15 pisos. ¿Cómo mido un edificio de 15 pisos? Podría medir, por ejemplo, la eficiencia estructural, pero ya distorsioné el problema, ya distorsioné la idea. Podría medir, por ejemplo, el costo, pero ya distorsioné todo. Entonces, justamente por esa razón, un proyecto de ingeniería, pues, muy difícilmente se va a adaptar al método. Además, para el enunciado necesitamos el objeto de estudio, el espacio y el tiempo. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿A quién y a qué voy a estudiar? Tenemos una ventaja en el área de ingenierías. Nosotros estudiamos objetos, mientras que el área de ciencias sociales y el área médica estudia sujetos. Hay mayor responsabilidad cuando se estudia sujetos. ¿El método aplica para ambos? Sí, aplica para ambos. Pero hay que tener mucha más responsabilidad cuando estudio sujetos. No puedo estudiar a personas sin primero su consentimiento y en forma indiscriminada. No puedo hacer pruebas de vacunas así en forma aleatoria. Tengo que estar totalmente seguro de que va a funcionar. No puedo aplicar métodos psicológicos o académicos con estudiantes si es que no sé primero si estas funcionan o no. No puedo experimentar con seres humanos y con animales. Justamente una de las pautas de la investigación dice, si se está estudiando con seres humanos, necesitamos una constancia que nos indique que nuestro trabajo no va a afectar tanto psicológicamente como probablemente en la salud a estos individuos de estudio. Difícil. Por eso es que los estudios sociales, pues a veces se trabajan desde un aspecto diferente. ¿No? Pues decía, un trabajo de investigación social es un taller diferente, tiene metodologías diferentes. Un trabajo médico también, siempre y cuando se estudie estos aspectos de personas. Pero en ingenierías y en software, nosotros estudiamos objetos concretos. Yo puedo aplicarle
llevarlo al laboratorio y romperlo al concreto. No va a pasar nada, ¿no? Puedo ir al suelo y aplicarle un montón de químicos aditivos para mejorar sus capacidades. No va a pasar nada. Pero imagínense que yo vaya a un hospital y le aplique vacunas a todo el mundo, algunas con y otras sin enfermedades, o curas de enfermedades, perdón. Entonces, no existe ética porque estamos hablando de seres vivos, ¿no? Entonces, en ese aspecto es importante tener el objeto de estudio. La redacción del proyecto de tesis, una vez que tengo todos estos elementos, se va a hacer mucho más fácil. Y lo que voy a hacer es sustentar. Y este sustento viene a ser la justificación, los objetivos, las hipótesis y el estado del arte de los antecedentes, ¿no? Además de algunos aspectos como los programas, los aportes, el costo que me va a meditar a desarrollar este trabajo. Y un aspecto final es el asesoramiento, que es el que nosotros brindamos conjuntamente con la elaboración de los talleres. Entonces, la idea de investigación va a tener todos estos elementos que inicialmente los vemos por separado, pero que en su contexto global elaboran o sustentan un trabajo de tesis. ¿Qué materiales vamos a usar en el trabajo en los talleres? Básicamente son plataformas virtuales, ya que si haríamos sesiones presenciales, no podríamos llegar a usuarios que estén fuera de la región, ¿no? Muy difícil a veces trabajar con sesiones, incluso en horarios como en este caso, en este momento, ahorita en la ciudad de Puno está cayendo una lluvia muy fuerte. Entonces, hacer una sesión presencial no sería para todos. Tratamos de nosotros expandir esto bajo plataformas virtuales que nos ayudan. Desde la etapa del confinamiento que hemos tenido por COVID-19, hemos llegado a una nueva etapa de normalidad y de conocimiento también. Por lo tanto, existen otras estrategias para brindar. Antes los cursos virtuales pues no eran bien vistos, era muy difícil acceder a ellos, ¿no? Pero ahora casi todo, bajo el concepto de virtualidad, con la ayuda solo de un celular, podemos trabajar. Y eso tienen que tener en cuenta los participantes. Aunque ustedes van a seguir probablemente algunos por celular, necesariamente tienen que tener una PC o un celular con acceso a ofimática para poder hacer los talleres, ¿no? Porque los talleres tienen que realizarse sí o sí. Y en casos extremos, incluso yo podría aceptar hacer los trabajos a mano, imprimir las fichas y pueden hacerlo a mano, no hay ningún problema. La idea es tener el producto como es. Vamos a desarrollar los pasos uno a uno en 25 sesiones y las sesiones finales de ensamblaje de toda la información. La metodología que estoy usando ha sido desarrollada en base a experiencias de estudio de investigación en el tiempo. Ha sido validado en muchos cursos de metodología que he desarrollado, incluso en proyectos de investigación. Les voy a mostrar en una de las primeras sesiones el sustento de la aplicación del método que utilizo. Y a veces decir, yo hago esto, pero no mostrar un producto, no justifica, no sustenta muchas veces el trabajo realizado. Pero yo sí les puedo sustentar justamente que el método que yo aplico, pues, ha tenido buenos resultados. Y el material didáctico al que van a acceder, tanto los videos, el material, van a ser en archivos editables para que ustedes puedan trabajarlo. Puede ser ahora, puede ser en un futuro, porque a veces la idea en el tiempo puede ir cambiando. Las etapas del taller: en una primera etapa identificamos de forma clara la idea de investigación, los problemas y la metodología. En una segunda etapa elaboramos nuestro proyecto de tesis. No interesa en realidad en qué grado de complejidad hagamos el trabajo, puede ser pregrado o posgrado, no importa la especialidad, puede ser cualquier área del conocimiento, pero cuando son conocimientos diferentes o en áreas diferentes a mi especialidad, ahí en la parte de conocimiento técnico ustedes tienen que aportar. Yo, por ejemplo, no sé nada de software, pero a nivel metodológico sí les puedo dar información. Así que el que va a hacer el trabajo a nivel de software es el que va a aportar conocimientos de su área. Yo no conozco mucho el área legal, que es derecho, pero sí la metodología es la misma, solo que en la parte ya puntual del conocimiento del área de derecho, ya el mismo tesista tiene que aportar. Justamente esa es la idea. El asesoramiento va a ser constante para elaborar el proyecto de tesis y uno de los productos finales con el que terminamos el curso es la elaboración del proyecto final en el formato que solicite
cada una de las universidades o centros de estudio en el que estén cada uno de ustedes, ¿no? No lo vamos a cerrar a un solo formato. Pese a que yo voy a mostrarles un formato común, porque la mayoría de los participantes pertenecen a la Nacional del Altiplano. En caso de que haya de otras universidades, vamos a adaptarlo también a esos formatos, porque a veces no podemos salirnos del esquema aprobado por la institución educativa en la que nos encontramos, institución superior, debido a que hacer un requisito de aprobación, cambiarle de formato, es simplemente garantizar la no aprobación del proyecto, por más que esté bien en la hoja. ¿Quiénes pueden participar? El proyecto, el trabajo de los talleres y proyectos de investigación está dirigido a estudiantes universitarios que no tengan conocimientos de metodología, para que puedan elaborar sus propios trabajos de investigación durante el semestre académico. A los egresados especialmente de pregrado, que están con ya conocimientos básicos de la especialidad, con conocimientos básicos de metodología de investigación y que tengan una idea clara de investigación, no tanto el proyecto, pero sí la idea, claro, nosotros le vamos a dar forma. A los egresados o estudiantes de posgrado, tanto de maestría y de doctorado, que en realidad ellos sí deberían tener una idea más compleja de investigación, más variables de estudio, y aplicando el método científico también podemos solucionar, complementando los cursos que se lleva. En realidad, en posgrado llevamos hasta 2 o 3 cursos de tesis, que a veces no son suficientes, ¿no? Debido al tiempo, básicamente. Entonces, nosotros podemos complementar esos conocimientos que ya tienen. La mayor parte de, a veces, dudas ocurre en este caso, los niveles de posgrado, y tratamos de solucionarlo también. Y investigadores independientes que no estén buscando la obtención de un grado académico, pero que sí deseen presentar, por ejemplo, un artículo científico, un proyecto para concurso o una elaboración de un proyecto multidisciplinario para su aprobación y ejecución. O sea, el método científico, repito, se adapta a cualquiera de estos eh, niveles de estudio, pero cada uno de estos niveles de estudio o de estos tipos de estudio, dependiendo de la institución en la que se encuentren, tienen diferentes formatos a los cuales nosotros vamos a adaptarnos. Y finalmente, no se requiere ninguna especialidad. Puede ser de cualquiera de las áreas, de las ciencias naturales, que están las ingenierías, de las ciencias sociales, que están derecho, educación, y de las ciencias incluso médicas que podríamos trabajar, pero siempre que sean estudios cuantitativos. Sí, esa es la idea. Ahora, nuevamente hago la pregunta, ¿y cómo hago la tesis? En realidad, la sesión de hoy es una pequeña profundización del tema. ¿Quién me puede ayudar a elaborar una tesis? Muchas veces la elaboración de una tesis no depende de un asesor, depende de uno mismo. Y esto es importante tomarlo en cuenta. O sea, el único que me puede ayudar a una tesis soy yo mismo. Y esta inversión a veces no la tomamos en cuenta. Si nosotros buscamos a un especialista para que nos apoye, un especialista, pues, justamente por el mismo término de la profundidad de estudio que tiene, podría darnos algunas consideraciones de la elaboración de un trabajo de investigación, tanto de pregrado, otros le llaman licenciatura, de maestría, de doctorado. Tengo entendido que tenemos 2 o 3 que no son de Perú, no hay problema, son trabajos internacionales en otras universidades internacionales. El método científico se aplica a todos los casos, por lo tanto no es una limitante para pedirnos, ¿no? Necesitamos experiencia del que nos va a dictar necesariamente un docente, un especialista que nos dicte en los cursos de metodología. Lo mínimo que tiene que haber hecho es publicar alguna vez un artículo científico. Lo mínimo, ¿no? Aquí viene una crítica a veces que está muy extendida. Hay muchos autores de libros de metodología de investigación que redactan muy bonito y escriben muy bonita información de lo que es un trabajo de tesis, pero si revisamos sus antecedentes, nunca han publicado un artículo científico. Hay muchos textos muy usados que no cumplen ese requisito. Yo considero que en este caso, docente o guía o asesor que nos ayude a elaborar el proyecto de tesis, lo mínimo que ha tenido que hacer es elaborar un trabajo de investigación en los últimos 2 o 3 años y que hayan sido publicados, ¿no?
Porque, bueno, nosotros hacemos la tesis una sola vez, de pregrado una sola vez, de posgrado una sola vez, dependiendo cuántas especialidades tengamos. Eso no garantiza necesariamente tener el conocimiento. Es como contratar a un maestro constructor que nunca haya elaborado un muro de ladrillo o nunca haya hecho un trabajo de acabado con pintura. ¿Con qué experiencia podría brindarnos sus servicios si nunca lo ha hecho? Y a medida que uno hace esos trabajos manuales, pues justamente gana experiencia y mejora su propio rendimiento, ¿no? Sus propias estrategias, utiliza sus propios criterios, porque ha visto en la realidad cuáles son las exigencias, porque cada obra y cada proyecto que desarrolla es diferente, tiene diferentes alcances, diferentes requerimientos. Y la experiencia es eso, adquirir esos requerimientos en el tiempo para poder tener, diremos, un bagaje de conocimiento que podamos transmitir a futuro. Del mismo modo, un programador, lo mínimo que un programador necesita que es pues tener un software mínimamente que esté utilizándose en alguna entidad pública o una privada. ¿De qué me sirve alguien que solamente programa en su computadora y que nunca ha sacado esa información a la luz? ¿No? Bajo esa consideración es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí les muestro algunos trabajos, bueno, los últimos no los he puesto, estos son todavía del año 2018, pero casi siempre, por ejemplo, ahí pueden notar en cada uno de los años, desde el año 2014, 2015, siempre he tenido algo que hacer, ir a congresos, charlas internacionales, foros, he estado desarrollando trabajos de investigación. Este último, que es del año 2021, bueno, tengo del 2022 y dos artículos en el 2023, son publicaciones a nivel de Scopus, y bueno, algunos trabajos que he publicado también el año pasado, que he estado desarrollando. Puedo graduarme con honores al hacer o al aplicar el método que les voy a mostrar. Les muestro solo un ejemplo. Esta es una copia de un acta de sustentación, es mi acta de sustentación de uno de mis últimos trabajos de investigación, donde la calificación, como pueden notar en esta acta, ha sido excelente, ¿no? Muy pocos trabajos llegamos a ese nivel. Tengo un par más de actas de algunos colegas a los que he asesorado, que hemos logrado la calificación excelente en una sustentación de tesis. Entonces, más o menos a qué se refiere si le damos un costo. Este es un costo aproximado. Las sesiones que vamos a desarrollar son 26 sesiones con 25 lecciones. El día de hoy estamos haciendo una de las primeras introductorias, pero cada sesión vamos a trabajar pues, los mapas del enunciado, pautas generales, identificación de variables, el título, las palabras clave, antecedentes, justificación, cómo elaborar las referencias, qué es la norma APA, qué es la norma Vancouver para redacción, vamos a ver un poquito ahí, implementar lo que son las hipótesis, las intenciones analíticas, que es la prueba de hipótesis, los objetivos generales, la metodología de estudio, la forma de redacción, ahí vamos a usar inteligencia artificial para trabajar redacción, el resumen del proyecto de tesis, marco teórico, vamos a elaborar los matrices de consistencia, dependiendo de la universidad también, a veces hay formatos ya establecidos, pero hay un formato general que vamos a trabajar, cómo hacemos con los resultados, cómo recolectamos datos, qué impactos vamos a generar con nuestro proyecto de tesis. No todos los formatos piden impactos, pero algunos formatos piden el impacto esperado con la tesis. Nosotros lo vamos a desarrollar igual, aunque no todos lo van a utilizar dependiendo de la universidad en la que se encuentre. Elaborar los cronogramas con la metodología Gantt, elaborar el presupuesto de obra, distribuir el personal, bienes y servicios, la representación final del proyecto de tesis, que es el proyecto final. El costo de este trabajo más o menos está por los $800, ¿no? Vamos a trabajar fichas, las fichas son editables, se les va a facilitar a cada uno de ustedes como parte del trabajo, también tiene un valor aproximado de 220 soles. El asesoramiento constante en cada uno de los trabajos. Este asesoramiento por 25 sesiones tiene un costo, que obviamente es el que nosotros ya como parte del curso lo vamos a trabajar de diferente manera, pero si fuera un trabajo particular, y si alguno de ustedes quisiera asesoramiento, esos son los costos con los que yo trabajo. Les voy a facilitar libros. Este de aquí es un libro que he hecho yo, es de mi autoría, los dos primeros.
que es una guía para la elaboración del proyecto de tesis, la segunda edición del año 2023, y algunos otros libros que están en el mercado también, que lo pueden descargar incluso de internet, que también es parte del trabajo que se les va a facilitar. Pero más allá de la información de la literatura, es de entender el por qué, cómo armar esto, ¿no? Van a tener acceso a un aula virtual donde cada uno de ustedes tendrá su propio acceso individual, podrán descargar los talleres, ayuda a cada uno de los talleres, las diapositivas con las que estamos trabajando, los videos de las sesiones que se van a grabar y tendrán que presentar un producto. Este producto se presenta justamente una vez terminada el taller o la sesión del día. En la última media hora de trabajo es un taller que tienen que desarrollarlo conjuntamente conmigo. Y para eso voy a requerir el apoyo también del personal que tenemos aquí en el grupo, que les va a ayudar a solucionar algunas dudas, inquietudes y en algunos casos yo directamente. Porque si no hay producto, pues no vamos a poder, ¿no? Los videos van a ser para acceso de cada uno de ustedes, para que puedan repetirlos, para que puedan visualizarlos en el momento que ustedes deseen, de la sesión que se ha desarrollado, y en algunos casos vamos a complementarlos, porque acuérdense que en el proceso hay trabajos que a veces pueden aparecer nuevas dudas y es necesario que ustedes tengan en cuenta eso. Van a tener el acceso a un grupo privado donde se les va a solucionar cualquier duda, inquietud a lo largo de la semana, si hubiera una duda adicional, y se les hace las comunicaciones respectivas de las sesiones. Yo también voy a tener que revisar, este es un requerimiento final cuando hacemos el proyecto, para que pueda pasar un antiplagio. Entonces, podemos redactar el trabajo y a veces no cumplimos la redacción de antiplagio. Y este antiplagio ya se está considerando como un requisito en muchos de los trabajos de investigación. Antes no era, diremos, tan importante porque no teníamos la tecnología necesaria. Ahora existe mucho software para trabajar. Yo trabajo con el Turnitin, que es un software institucional con el cual puedo verificar el nivel de semejanza que hay del producto final y poder corregirlo, ¿no? Corregirlo y obviamente a lo largo del curso les voy a mostrar cómo se hace esa corrección, pero pese a ello hay cosas que hay que corregir con el producto. Y el desarrollo del taller, bueno, es de 25 sesiones, en realidad 25 26 sesiones, los horarios son de 7:30 a 9:30, de 7:30 a 9, el taller con las prácticas, y de 9 a 9:30, el taller que tiene que desarrollar de forma individual cada uno de ustedes para presentar el producto, ¿no? Las sesiones son todas en vivo y el asesoramiento las 24 horas del día gracias al grupo privado que se va a tener. En resumen, van a tener un video de clase, material de clase, van a tener materiales adicionales que yo os voy dando a lo largo de las sesiones, el taller presencial, en este caso virtual, pero en directo, la elaboración de una práctica y su revisión para su asesoramiento a medida que vamos avanzando. Y en la parte final, ya la elaboración del producto final, que es el perfil de proyecto que debería estar listo para su presentación y aprobación. Entonces, básicamente esas son, diremos, las consideraciones con las que vamos a desarrollar este taller, y con las que vamos a ir avanzando a partir del día lunes, que es donde iniciamos, con los que han logrado, digamos, matricularse en el curso y los que van a seguir conmigo, esta quinta versión del curso de elaboración de proyectos de tesis. Si hasta este punto tuvieran alguna duda, alguna consulta, por favor, estoy dispuesto a absorber cualquier consulta, cualquier duda. Pueden utilizar el chat. Bien. Naira, ¿me apoyas ahora cómo van a hacer la presentación del Sí, curso? ingeniero. Bueno, hay algunas consultas, no sé si usted habrá visualizado de A ver, parte de Wilson Turunco. Bueno, comenzado a las 7:54, ha hecho la consulta, la primera consulta. Dice, comparar sistemas estructurales puede ser considerado investigación. voy a revisar el chat. Vamos a revisar Sí, las preguntas. sí, en la parte, sí, hay varias, Ah, ya. varias consultas.
Ah, Wilson dice, comparar sistemas estructurales puede ser considerado una investigación. Sí, en el momento que estuve haciendo la exposición, tomé tu pregunta también como referencia, Wilson. Sí, o sea, hacer un proyecto independiente ya no es tan viable para un trabajo de investigación, dependiendo si hay un convenio con la universidad y si hay una modalidad para el mismo. Entonces, si la universidad tiene esta modalidad de graduación, especialmente solamente esto se aplica pregrado, no se aplica posgrado. Si es pregrado, suele haber convenios, suele haber metodologías, o también se le llama criterios de titulación, como experiencia profesional, sí se pueden hacer expedientes técnicos, pero ya no ameritaría trabajar un curso. En realidad, ¿qué les podría enseñar de la elaboración de un proyecto si ya las pautas están hechas, los reglamentos ya existen, tendrían que seguir un curso técnico para solucionar ese problema, ¿no? La metodología no se aplica a ese tipo de trabajos. Pero si yo hago una comparación de varios sistemas estructurales para optar por la mejor alternativa, sí, ya está dentro de lo que es el método científico porque estoy buscando la mejor opción a la solución de un problema. Pero también hay que tener en cuenta que debe haber una población a la que beneficie este proyecto. No sirve de nada hacer un modelo teórico, ficticio, y elaborarlo de diferentes maneras. O sea, hago un edificio de 15 pisos, que, bueno, me inventé la ubicación, me inventé la capacidad portante, me inventé incluso la arquitectura, no tengo un arquitecto que me asesore, y simplemente lo voy a hacer de acero, lo voy a hacer de concreto, y lo voy a hacer de albañilería confinada o sistema mixto. ¿Pero se va a construir? No, es solamente un modelo teórico, pues tampoco es viable, o sea, no está solucionando el problema a nadie. Podríamos darle la imagen bajo el método científico, pero la idea siempre es tratar de solucionar un problema. Darwin pregunta, ¿la evaluación y mejoramiento de un sistema de agua potable sería considerado un tema de investigación? La evaluación y mejoramiento es un informe, un reporte, es una mejora del proyecto, no es un trabajo de investigación. Identificar las causas por las cuales un sistema no está funcionando, o identificar las pérdidas que puede haber de agua, por, sé yo, problemas en las redes de tuberías, filtración, fugas de agua, sí, eso sí podría trabajarse, pero sería identificar las causas. Por lo tanto, tengo que hacer un trabajo de investigación para eso. Y en base a mi trabajo de investigación, se implementa un proyecto posterior, que ya es un reporte, un informe, para poder, obviamente, identificar las zonas donde están mal y hacer un cambio de tuberías. Cambiar las tuberías ya no es investigación. John me pregunta, la conversión de coordenadas en labores subterráneas podría ser un tema de investigación. A ver, la conversión de coordenadas simplemente es brindar una ubicación de diferente forma. Es un punto, me parece, si no entiendo mal el concepto. Es la ubicación de un punto de un VM. Yo puedo tener diferentes tipos de coordenadas y en zonas, por ejemplo, de excavación de minería, para poder ubicarme en función a puntos de referencia externos. Eso es un estudio topográfico. Podrías incluso considerarse como un estudio topográfico. No le veo nada de investigación. Tendríamos que ampliar un poco el tema y cuál es el objetivo, ¿no? Pero al menos de la forma en la que está redactada, no, es más es un reporte de campo. Y transformar algo es como trasladar una coordenada en ejes. No medita ningún esfuerzo, porque ya existen las herramientas necesarias para hacerlo. ¿En qué medida solucionaría un problema? Si esta conversión, por ejemplo, estaría relacionado a quizás algún problema geomecánico interno para identificarlo de diferente manera por coordenadas superiores, quizás con una planimetría exterior en base a evidencias de, como se dice, por filtraciones superiores y poder ver qué está ocurriendo dentro. Quizás por ese lado. Pero solo el cambio de coordenadas, no hay nada que investigar en eso, simplemente es aplicar conceptos teóricos. Carlos indica en el título, influencia de los aditivos Zika y Master Builder sobre el shotcrete para mejorar las resistencias iniciales en la UM Guarón.
En realidad, sí puede ser un trabajo de investigación, pero está más redactado, ¿no? Lo primero que hay que redactar es el propósito, es la influencia. Después hay que identificar las variables. Yo no noto ninguna variable. Aditivo SICA no es una variable. Master Builder tampoco es una variable. Shot Concrete no es una variable. Los tres son objetos. Mejorar, dice. Dentro de un título no puedo colocar un verbo. Por ejemplo, acá yo veo dos propósitos. Influencia o influir y mejoramiento o mejorar. O sea, trabajo tiene dos títulos, dos propósitos, lo cual es una redacción no es adecuada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a influir o vas a mejorar? Tienes que optar por una de ellas, ¿no? Y justamente los objetivos específicos sirven para eso, dividirlo en etapas. Resistencias inicial, esa sí es una variable, resistencia inicial, pero la resistencia inicial ¿de qué? De cada uno de ellos, del Master Builder, eh, analizándolo dentro del curso podríamos darle la forma, pero la forma correcta es, primero viene el propósito, que puede ser influir o mejorar, no ambos, uno de ellos. De ahí viene una variable, resistencia inicial, podría ser, no sé si es a 7, 14, 28 días o cómo piensa ser la medición. Y después viene la otra medición con la adición, ¿no? Adición de aditivos o la incorporación de aditivos, o porcentaje de aditivos, que ahí sí se transforma en una variable, por lo tanto, sería una segunda variable y recién la parte del objeto. Master Builder. Ah, perdón, Short Build sería el objeto de estudio. Lo que habría que ubicar bien es el tiempo. Espacio temporal no veo. Dice Guarón, pero no dice en qué año. Porque una cosa es trabajar en el año 2024 y otra muy diferente es trabajar en el 23, 22, sería un proyecto ya hecho, ¿no? Y ver en qué medida ha ocurrido eso. César indica, ingeniero, en la UNI se sigue presentando lo que usted menciona como una tesis. No es cierto. En la UNI no se presentan trabajos a nivel de proyecto, ¿no? Sí hay proyectos antiguos, pero los trabajos de tesis no van a ese nivel. Pero sí hay una modalidad de titulación de experiencia profesional que es muy diferente, requiere otros requisitos y se hace un informe, un reporte de justamente dicha experiencia profesional como parte del trabajo de tesis. Ahora, cuando yo entro a Internet solo veo el producto, que es la tesis, pero dentro de ese producto existe un análisis también, un análisis de investigación que en realidad escapa un poquito a la elaboración de un expediente técnico. Probablemente te estás refiriendo a la parte de expedientes. Ya no es correcto. En realidad yo considero que no es correcto, pero repito, si la universidad tiene la metodología o el criterio para la experiencia profesional o para un convenio con un proyecto con la institución que va a financiar el trabajo de tesis y como producto va a requerir esto, pues qué bien, sí se puede. Eh, pero si no, hay que trabajar, hay que hacer crecer el vacío, perdón, hay que reducir el vacío del conocimiento y hacer crecer la información. ¿Qué ganaríamos haciendo un expediente técnico de un edificio? Si hay muchos libros que ya me dicen cómo se hace. No estoy aportando nada, ¿no? No hay nada nuevo, simplemente voy a aplicar teoría de un lado, de otro lado, un software, de un lado, de otro lado. Incluso los softwares ya han sido validados. Correr un modelo en software no es tesis, les comento, porque el software ya validó sus resultados, ya sabemos que va a salir bien, dependiendo de los datos que coloquemos, obviamente. Por lo tanto, ¿dónde estaría la investigación en esto? ¿No? César dice, ¿cuál es el costo total del curso? Una vez que terminemos esto, en la parte final les van a dar el costo total para que ya tengan una idea clara de cuánto va a costar el curso. Eso sí, están encargados los encargados del ITB. Omar indica, ¿alguna promoción para este grupo? Nuevamente, eso lo va a responder al final, ¿sí? Una vez que termine de responder las preguntas, ahí vamos a pasar a ese punto donde se les va a dar mayor información referente al curso. Pero sí, la fecha de inicio ya estaba programada para este lunes. Creo que ya faltan, no sé si los cupos ya se han cerrado. Bueno, ahorita les van a dar justo esa información. ¿Ya? Yo no tengo esa información todavía. Alex indica, ingeniero, ¿es recomendable usar el libro de Sampieri para investigación de ingeniería? En algunos casos escuché que es cuestionable su metodología de Sampieri. Bien, cualquier libro de investigación es bueno. El libro de Hernández Sampieri es un libro muy básico porque muestra
en base a mapas mentales, en base a resúmenes y en gráficos de forma sencilla, esto de las estrategias del método científico. Otros libros suelen ser muy teóricos, pero Hernández Sampieri tiene la experiencia de editar y reeditar y editar sus propias versiones, ¿no? O sea, presenta una versión, recibe aportes, recibe críticas, recibe comentarios, y en base a esos comentarios mejora la información y hace una segunda, una tercera, creo que ya está en la sexta, séptima edición, si no me equivoco, ya están haciendo la octava. Entonces, cada vez va mejorando. Por lo tanto, sí, si nosotros queremos entender desde cero lo que es la parte metodológica, sí es un libro recomendable. Pero les comento algo interesante. Que yo sepa, Hernández Sampieri nunca ha publicado un artículo científico. Pese a que sus criterios son adecuados y son utilizados en muchas universidades a nivel de pregrado, estas ya no alcanzan a nivel de posgrado, ya son insuficientes, necesitamos mucha mayor información. Por lo tanto, si queremos entender la metodología científica desde un nivel básico, Hernández Sampieri es muy recomendable porque muestra, repito, mapas mentales, que es a veces mucho más fácil que leer información textual, hace vínculos y gráficos donde entendemos con mayor rapidez el método por partes. Pero de ahí a que lo utilicemos para hacer un trabajo de investigación ya de más profundidad, necesariamente tenemos que usar otros autores, otros enfoques. Este es uno más, no podemos cerrarnos a una sola información. Inclusive, si ustedes hacen un curso de metodología, tienen que ver diferentes enfoques, ¿no? De nada sirve que un solo docente les dicte metodología, porque cada uno tiene algo que aportar siempre en el conocimiento. Carlos me dice, ¿la sesión personalizada de 1 hora está incluida en el costo del curso o es aparte? No, todo el costo que se les va a informar al final incluye la sesión de apoyo personalizado durante la sesión. Voy a ir preguntando a cada uno de ustedes si tienen dudas y si tienen sus productos listos. Al final, cuando elaboren su producto final, durante la conclusión de cada una de las sesiones y en la presentación de sus trabajos individuales, porque cada sesión amerita un trabajo. Si hacemos 25 sesiones, tiene que haber 25 productos. Y en las últimas sesiones agarraremos todos esos productos y yo les voy a indicar cómo ensamblarlo, porque el último trabajo es simplemente ensamblar lo que ya está hecho. Ya en la última etapa ya no vamos a pensar nada, simplemente vamos a agarrar las fichas, los formatos y vamos a empezar a ensamblarlos en los lugares que corresponden. Porque ya se ha pensado, ya se ha analizado, ya se ha hecho, se le ha dado un montón de vueltas, se le ha corregido en el proceso, cosa que al final solo tengamos un producto. Para eso son los formatos, ¿no? Hacerlo primero por partes y después ensamblarlo en un solo. Y el costo incluye justamente ese asesoramiento. Rudy dice, ¿cómo es la inscripción y el pago? Al final cuando termine de absorber las consultas que están en el chat, les van a dar información al respecto. Renzo dice, ingeniero, buenas noches, dice, la estabilización de un suelo arcilloso con cemento o asfalto, si fuera por separado, no es un tema de investigación. Porque, ¿qué necesito para estabilizar un suelo? Lo que necesito es simplemente incorporarle cemento y ya está. Ya existe normativa, incluso recomendaciones normativas para esto. Pero si yo propongo, diremos, la incorporación en diferentes porcentajes de incorporación de cemento y diferentes combinaciones con suelos arcillosos de porcentajes, una variabilidad de datos, y elaboro una curva de datos para obtener en qué momento la resistencia, en este caso no sería resistencia, sería la densidad que alcanza al momento de su estabilización es máxima, puedo tener un rango para decir tanto por ciento de suelo arcilloso con tales características, tanto por ciento de cemento con tales características y tanto por ciento de suelo granular, porque no solamente es suelo arcilloso, tengo que colocar también suelo granular. Cuando encuentre ese punto, ¿qué estoy haciendo? Encontrando conocimiento valioso. Pero para encontrar ese punto de referencia ideal, tengo que haber hecho datos antes y datos después. No puedo simplemente decir 5%, a ver cuánto me da. Eso es investigación, ¿no? 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Veré otros autores cómo hicieron, a qué porcentaje les salió, a ver si a mí me sale lo mismo, porque una cosa es la arcilla de un lugar y otro es diferente. Entonces tendré que caracterizar al detalle qué tipo de arcilla es, qué tipo de suelo granular es,
qué porcentaje de humedad tiene el suelo, el porcentaje de humedad del medio ambiente. Por lo tanto, ahí una tesis ya no es repetitiva. Si alguien lo hizo en la costa, por ejemplo, en Piura, en Chiclayo, yo lo repito en Arequipa, o en Tacna, en Moquegua, o en Puno, o en Cusco, ya cambió, porque el clima es diferente, el tipo de material es diferente, incluso el cemento podría tener diferentes características. Pueden ser datos semejantes, simplemente valido los datos anteriores de tesis, o puede darme resultados diferentes, ¿no? De aquí nace un concepto importante, las famosas hipótesis. No todas las tesis deben este, probar hipótesis. ¿Qué pasa si mi tesis al final digo que mi hipótesis estaba mal, no he logrado probar? ¿Está bien mi tesis? Pues sí, acabo de encontrar una forma de no hacer las cosas, tenía que decir, ¿no? Es la forma en la que no debería de hacerlo. Pero sí es válido para una tesis de pregrado. No necesariamente tengo que probar mi hipótesis. Cuando logro probar mi hipótesis, esta tesis de pregrado ya está lista para su publicación a nivel de artículo científico. Un artículo científico solo publica hipótesis que han logrado probarse, no hipótesis que no se han probado. Pero una tesis de pregrado sí puede trabajar con algo. Una tesis de posgrado se recomienda que pruebe la hipótesis. Cuando una tesis de posgrado no logra probar la hipótesis, hay que generar un problema. Puede generarse un problema. Puede ser que el trabajo sea anulado o rechazado, porque a nivel de posgrado es diferente, porque el producto final siempre es un artículo científico. Y una tesis de doctorado necesariamente tiene que publicarse. El requisito fundamental es su publicación, incluso ya indexado a nivel Scopus. O sea, no es simplemente publicarlo en una revista, no, tiene que tener indexación Scopus. Por lo tanto, un trabajo a nivel Scopus necesita hipótesis que hayan podido ser probadas, así que una tesis que no pruebe hipótesis difícilmente va a poder pasar el control de calidad a nivel de doctorado, ¿no? En los tres casos se utiliza el mismo método, sí, los tres, el mismo método, no hay mucha diferencia. Le daremos un poquito más de profundidad al momento de hacer los ejemplos, los que estén trabajando tesis de doctorado y de tesis de maestría. Pero en todos los casos es la misma metodología científica. Se les está dando un teléfono de consulta, es del FBE, el teléfono está en el chat. Los que tengan dudas referente a los pagos, fechas de inscripción, eh, para lo que es el registro en el curso, se pueden comunicar por WhatsApp a este número directamente también para que les observen las dudas referente a lo que es básicamente el costo del curso, los programas, la forma de pago, etcétera, etcétera. A ver, hay otra pregunta. Bueno, no sé el nombre del que está. Sería bueno que pongan para, eso voy a pedir también para las sesiones que hagamos presenciales. Siempre es necesario poner el nombre, que dice EBV. No sé qué es EBV, ¿no? Pero bueno, necesariamente uno tiene que aprender a identificarse adecuadamente, ¿no? A veces solo ponemos una chapa, tonicito. ¿A quién será pues tonicito? Hay que ponerle algo concreto. Pero dice optimizar el peso estructural para coberturas metálicas, parabólicas, aplicando modelos no lineales. ¿Podría ser un tema de tesis? No. ¿Por qué razón no? Porque esto lo puedo modelar en un software y simplemente ir poniendo más carga hasta llegar al punto de falla. Cuando el software me diga, bueno, que la estructura ya está por encima del valor de 1, ¿no? O aparezca en color rojo. Simplemente es buscar una alternativa, no le veo nada de interesante en el trabajo. Sería un reporte, una memoria de cálculo. Habría que analizarlo con más detalle, ver qué cosa es lo que se quiere obtener. Pero si yo voy a utilizar para esto el software, porque yo noto, aunque no dice aquí, yo noto que esto lo va a tener que hacer un software, es un trabajo de iteración, como lo que se hacía anteriormente, por ejemplo, para calcular ya momentos importantes con el método de Cross, ¿no? Algunos probablemente han llevado los cursos de estructuras. Ahora ya no se usa mucho porque tenemos software, pero los que han llevado cursos de estructuras o el curso de diseño de redes de agua, se utiliza el método de Cross para iterar varias veces hasta llegar al método más aproximado, tanto del momento importante como del diámetro de la tubería en el caso de redes. ¿Qué hemos investigado en eso?
No, simplemente hemos dado vueltas y vueltas hasta llegar a resultados. Ahí no hay investigación. Estamos aplicando teoría. Habría que ver cómo transformarlo esto en un trabajo de investigación. Marco pregunta, ¿análisis del límite territorial de un distrito sería una buena investigación? Límite territorial, en realidad es un trabajo de catastro, ¿no? Para ver hasta dónde puede ser, yo considero, no dice mucho, pero yo considero que es para ver zonas urbanas, quizás una zonificación de urbanística, una delimitación con zonas agrícolas, es expandir. Habría que ver cómo analizarlo, pero si solamente es un análisis de lo que ya se tiene en función a los previos, eh, básicamente es un trabajo topográfico. Otra vez se limita a una memoria topográfica. Pero si a esto yo le incorporo, por ejemplo, espacios libres, evapotranspiración, vías de acceso, habitabilidad, la variable de población de bueno, población o habitabilidad por kilómetro cuadrado, y acceso a zonas de comercio, zonas de abastecimiento, ya podríamos tener una idea clara de hasta dónde puede ser una zona urbana y hasta dónde puede transformarse en una zona rural o agrícola, ¿no? Quizás ganadera, por ese lado podría ser. Melvin pregunta, ¿programación de elementos finitos en Python es una tesis, supongo? No, porque es el seguir pautas, simplemente seguir pasos de un lenguaje de programación para obtener resultados. Igual, es un trabajo de iteración, almacenamiento de datos e iteración, no hay nada de investigación. ¿Cómo yo lo transformaría en una investigación? Validando los resultados con la eficiencia con otros softwares. Agarraría, por ejemplo, como dice elementos finitos, quizás algunos softwares libres que hay en Internet, hay varios para trabajar matrices de rigidez. Agarraría el SAP, aunque el SAP no me da matriz de rigidez porque utiliza una estrategia diferente. Agarraría el ITAPS, el robot y quizás algún otro software de estructuras y ver qué tan eficiente es mi programa, mi aplicativo, mi lenguaje de programación en comparación a los otros y qué beneficios tendría usar mi sistema en comparación a los otros. Pero necesariamente tendría que concatenar los resultados, porque ¿de qué sirve demostrar que mi programa utiliza con mayor facilidad los elementos finitos? Tengan en cuenta que el mismo software del SAP 2000 ha trabajado con muchos, no con uno, muchos especialistas en el área, ¿no? Entonces es un software pues, con el que tenemos que tratar de competir y superar. Quizás la única barrera que tengamos es el costo de la licencia y la potencia que tiene el software para trabajar modelos muy complejos. Esas serían las limitantes que tendría nuestra programación independiente, pero si de alguna manera puede solucionar ese problema, pues considero que desde esa perspectiva sí sería un trabajo de investigación interesante, ¿no? Que en el futuro puede transformarse en un software independiente, libre, para el uso a nivel de ingeniería. Pero solo programar y no validar los resultados, no hay nada que, que aporta el conocimiento. Porque el mismo lenguaje de programación tiene un esquema, una estructura para desarrollar. La misma idea del análisis de elementos finitos ya existe una teoría matemática para su análisis. No estoy creando nada nuevo. A menos que cree un método diferente al de elementos finitos, me parece complejo, eh, más sencillo a nivel de programación para que no me acumule, no me haga matrices muy grandes, muy inmensas. Justamente lo que hace el S10, no trabaja con matrices, hace una reducción de matrices drástica, por lo tanto trabaja con aproximaciones a estas matrices de rigidez. Quizás por ese lado, ¿no? Podría ser. A ver, Robert me pregunta, buenas noches, ingeniero. Ingeniero, ¿Dónde puedo? Dime, Naida. sí, ingeniero, mire, bueno, me van a disculpar los jóvenes. Lo que pasa es que usted, como entenderá, nosotros programamos las sesiones mediante el aplicativo, pues no, nosotros tenemos nuestra plataforma y se ha creado la sesión hasta las 9 de la noche. No pensamos que se iba a extender un poco más. Ujú. No puedo actualizar la hora, solamente la sesión está hasta las 9 de la noche. Igual quedan cordialmente invitados todos ellos, todos los participantes que no han sido matriculados aún, al 94040. ¿Puedo compartir mi pantalla, ingeniero? Disculpe.
Sí, por favor. Ya, sí, a ver, un momento. Bueno, el curso ya empieza este 19 de febrero, como el ingeniero indicaba en la sesión, en este taller. Me van a disculpar, ingeniero, mil disculpas, estoy interrumpiéndole su sesión, está muy interesante. Esperamos también puedan entender quienes están haciendo las nuevas consultas. Con todo gusto, si de repente usted está de acuerdo, que puedan enviarlo por WhatsApp y le hago llegar a usted, de repente mediante un mensaje de texto puedo hacerles llegar sus respuestas. No sé si usted estará de acuerdo. Excelente, Naira. Sí, más bien para todos los participantes, por favor, ahí está el número de WhatsApp. Me faltaban unas 3 o 4 preguntas, pero en realidad, si quieren mayor información del curso, comuníquense con este número y ya, conmigo nos encontramos el día lunes y los que tengan dudas, pues me preguntan directamente por este número de WhatsApp, por favor. Sí, sí, ingeniero, más bien, muchas disculpas, de verdad, mil disculpas. No, como le digo, no pensé que se iba a extender la sesión. Siempre esté muy atento a todas las consultas que hacen los jóvenes. Chicos, cualquier consulta que haya quedado pendiente, el ingeniero, yo le voy a hacer llegar sus consultas al ingeniero mediante WhatsApp y el ingeniero está, bueno, usted les va a responder con todo gusto. Sí, excelente. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches y quedan cordialmente invitados. Cualquier consulta con respecto a costos, el tiempo de duración del curso, estoy dispuesta para atenderlos. Muy bien, buenas noches con todos. Buenas noches con todos.